sino que esto pueda ser un vivir en nuestra vida diaria, recordar lo bueno que fue el Señor. Y hoy vamos a hablar de eso justamente, por eso quiero invitarles ahí a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, hoy vamos a enfocarnos del versículo 10 al 18, donde vamos a terminar con esta sección. Y recuerden que estamos mirando que Jesús es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Y la semana pasada habíamos mirado que Cristo se tuvo que hacer un poco menor a los ángeles. Eso lo habíamos mirado en el versículo 9, allí del texto, donde la palabra del Señor dice, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y ese término, recuerdan, tenía que ver con asumir la plena humanidad. Cristo se tuvo que hacer hombre para poder hacer ese sacrificio que hoy vamos a mirar en el versículo 10 al 18, identificarse con nosotros y sufrir en nuestro lugar. Por eso el título del mensaje que yo hoy le puse para el sermón de hoy es Un Salvador que nos entiende. Un Salvador que nos entiende. ¿Qué sería si el Señor Jesucristo no hubiese venido? Las personas hoy en día están buscando ser escuchadas, las personas hoy en día están buscando que alguien les trate de entender. Cuando uno habla con la gente muchas veces dice, no, y le comparte las luchas, le comparte los problemas que tienen. Muchas veces uno puede llegar a decir, vos no me entendés. Vos no me entendés porque nunca pasaste por esa situación. Vos no estás en mis zapatos para entender cómo yo me siento ahora en este tiempo, en Navidad, cuando yo perdí a mis padres. Vos tenés a tus padres, yo no los tengo, entonces vos no entendés cómo yo me siento. Otro puede llegar a decir, bueno, vos no entendés cómo yo me siento, tengo problemas en casa, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? No sé cómo resolver estos asuntos, pero vos no entendés porque no estás en estos zapatos, no te está pasando a ti. Y así nosotros podríamos contar demasiadas historias, compartirnos nuestras historias unos a otros y podremos llegar a decir, vos no me entendés porque sos igual que yo y no has pasado por esta circunstancia. Por eso que tuvo que venir alguien a este mundo para poder identificarse conmigo y poder entender perfectamente lo que a mí me pasa y poder darme victoria sobre estos asuntos. Y vamos a leer el texto porque el texto de hoy nos va a mostrar por qué Cristo tuvo que sufrir. ¿Por qué fue necesario, dice la Escritura, que Cristo venga y padezca en manos de hombres pecadores y resucite al tercer día? Fue necesario que nazca de una virgen, fue necesario que se encarne en esas manitos de bebé, ¿no? Tenemos el privilegio de tener una beba recién nacida, hace un mes, ¿no? Y uno ve esas manitos y se imagina, ¿no? Cuando cantábamos sobre el pesebre, se imagina los pies del Señor, esas manos tiernitas de un bebé, esos piecitos de un bebé, iban a sufrir los clavos. Y uno pensaría, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto de esta manera? Yo quiero que leamos el texto para entender por qué. Porque si entendemos el por qué, vamos a poder decir, yo tengo un Salvador que me entiende en mi sufrimiento. Tengo un Salvador que me entiende cuando yo estoy sufriendo. Y por eso que toda la temática del libro de Hebreos es Cristo por encima de todo. ¿Qué puede haber mejor en esta Navidad, mi querido hermano? ¿Qué puede haber mejor que Cristo? Tu familia no está por encima de Cristo. Tu trabajo no está por encima de Cristo. Tus deseos, tus planes futuros en el 2026 no están por encima de Cristo. Si no tuviéramos a Cristo, no tendríamos a nadie que nos pueda entender. Por eso leamos el texto para ver lo que vamos a ver en esta mañana, la preciosa, y déjeme decirle, ¿no?, que uno cuando se pone en detalle a estudiar la palabra del Señor, aquí hay palabras que podríamos estar sacando al menos de 4 a 5 mensajes
sobre solamente un texto bíblico, una palabra, porque esta palabra está muy rica en contenido, tiene mucha nutrición para nuestra alma, en el cual nos implica que nosotros podamos adorar y darle gloria al Señor durante todo el día. Por eso mi deseo y mi oración es que este texto pueda generar en ti lo que acabé de leer en el libro de Salmos, que salgas de aquí y que te gloríes en Cristo, que disfrutes a Cristo, que cada día que pasa de aquí hasta el día de Nochebuena y continuando después de eso, puedas disfrutar a Cristo y saber que Él te entiende. Dice el texto bíblico, notemos, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tremendo el texto bíblico de hoy. Vamos a orar al Señor que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender el tesoro que hay de aquí atrás y saber que un Salvador nos entiende. Oramos. Padre, primeramente que nada, gracias por dejarnos inspirada la Escritura. Gracias por dejarnos la Biblia. Gracias porque la pusiste en nuestras manos. Pero no solamente eso, sino que la obra del Espíritu ha hecho que nosotros la podamos entender. Has abierto nuestros ojos a ver las maravillas de tu ley. Oh Dios, ahora pedimos que hagas otra obra que solamente a ti te compete y que es la de salvar. Sálvanos en esta hora. Sálvanos, oh Dios, de ser negligentes en estar atentos a la voz de tu palabra. Sálvanos de menospreciar la Escritura pensando en cosas triviales, en cosas que no tienen nada que ver con tu reino. Oramos que tú, en el poder soberano que tú tienes sobre nuestras vidas, inclines, como dijo el salmista, nuestro corazón a tus testimonios. Inclines, Señor, y nos guardes de nuestro orgullo, nos guardes, Señor, de cualquier cosa que pueda estar interviniendo en nuestra mente para obedecer al Señor y Rey de Reyes. Habla, Señor, como dijo el salmista, habla porque tu siervo oye. Queremos oír tu voz en esta mañana. Gracias por el ánimo que este texto va a dar. Pedimos, Señor, que podamos darte la gloria merecida a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como dije recién al comienzo en la introducción, uno en Navidad se enfoca en el nacimiento de Jesús. Esta es una época donde pensamos en el nacimiento, pero aquí en el libro de Hebreos estamos viendo en este pasaje que en ese nacimiento que Jesús
tomó forma de bebé, tomó forma de niño, tomó forma de varón, de hombre. Fue creciendo hasta que comenzó su ministerio público. Comenzó allí, como ustedes conocen en los evangelios, toda la historia, la narrativa del nacimiento de Jesús, su niñez, su adolescencia trabajando como carpintero con su padre, hasta que llegó el momento de su bautismo público, allí con Juan el Bautista. Pero todo eso sucedió para que Cristo, como dice aquí en el versículo 10 en adelante, se venga a ser hombre para cumplir una misión, rescatarnos y ayudarnos en nuestras luchas. Ese es el principal motivo por el cual Cristo tuvo que venir. Cristo se hizo humano, sufrió para salvarnos y se hizo sumo sacerdote para que Él ahora nos pueda entender y ayudar. Por eso es mi deseo que en esta mañana tú puedas guardar esta verdad. Esta Navidad, cuando te juntes con tus parientes, la mayoría quizás parientes incrédulos, que no les interesa nada de las cosas del Señor. Gloria al Señor si tienes parientes que son creyentes y te puedes enfocar en esta verdad. Celebra que Cristo se hizo humano y sufrió para salvarte, para hacerse un sumo sacerdote, que Él ahora te entiende y te ayuda. Y voy a desarrollar esta idea básicamente porque nos habla de 4 cosas que son importantes. Primeramente, la necesidad de que Cristo se haga humano. Nos habla de la idoneidad de Cristo como persona en su sacrificio y nos habla del propósito redentor del sufrimiento del Hijo. Entonces voy a desarrollar esta idea en 4 puntos. El mensaje es totalmente cristocéntrico. Cristo es el centro, Cristo se lleva la gloria en todo este texto y espero que en tu mesa, durante todo este mes, Cristo se lleve la gloria. Cristo sea el que se lleve la gloria en tu vida, porque Él es el único que está por encima de todo. No eres tú, no soy yo, no es tu trabajo, no es tu familia. Cristo es todo y en todos, dijo el apóstol Pablo. Notemos que en primer lugar, Cristo sufrió de acuerdo al plan divino. Cristo sufrió de acuerdo al plan divino. Y hay 3 características que son destacables de este plan divino. Hay 3 cosas que vamos a mirar en el versículo 10 y el versículo 11. Lo primero que tenemos que ver es allí, noten conmigo, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Está hablando del Padre. Le convenía al Padre. No solamente que me convenía a mí como pecador que el Señor sufra, y lo vamos a entender, pero le convenía al Padre. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. ¿Se dan cuenta? Este plan es un plan dioscéntrico. El hombre no tiene nada que ver en este asunto. Más allá de que el hombre es un beneficiado del plan de Dios, el hombre es un bendecido de lo que Dios ha hecho, tú no tienes nada que ver con este plan. Tú no aportas nada a este plan. Solamente vemos que es porque le convenía a aquel. ¿Y qué está diciendo ahí la palabra cuando dice le convenía? Porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. 3 características de este plan. En primer lugar, era un plan adecuado al carácter de Dios. Este es un plan adecuado al carácter de Dios. La palabra convenía, ahí la podemos entender mejor como es un plan enteramente apropiado. Es un plan que es enteramente apropiado para Dios. Dios vio antes de la fundación del mundo, en el consejo eterno de la Trinidad, vio que este plan tenía que ser llevado así. Conviene que sea de esta manera. Totalmente un plan en la mente humana que no puede entrar, no puede caber. ¿Cómo puede ser que un israelita, un rey Mesías, tenga que venir a sufrir?
Los judíos, contexto del libro, este libro fue escrito a los judíos creyentes, ellos pensaban y decían, nuestro rey tiene que venir a librarnos del imperio romano. Nuestro rey tiene que ser un rey potente que nos libre de las naciones. ¿Cómo puede ser en la mente humana que venga un rey a sufrir? En los consejos humanos, en los consejos eternos, tiempo atrás, en la eternidad, este plan ya fue entretejido en la mente de Dios. Convenía a Dios que fuera de esta manera. Todo lo contrario muchas veces en nuestra mente, ¿verdad? Cuando nos ponemos a disputar con Dios o muchas veces a cuestionar los planes de Dios. ¿Cómo cuestionamos los planes de Dios? Bueno, muchas veces lo podemos hacer como lo hace el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, es necesario que yo venga a sufrir en manos de estos hombres y al tercer día me levante? La voluntad mía es hacer la voluntad del que me envió. Vine para salvar, para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No, Señor, ¿cómo vas a sufrir? No te hagas esto. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo hacia Pedro? Que fue terminante y tajante. Le dijo, apártate de mí, Satanás. No estorbes el plan de Dios. Muchas veces nosotros podemos llegar a estorbar o querer ser un instrumento de estorbar el plan de Dios. Pero déjeme decirle, nunca podremos estorbar el plan de Dios. Dios tiene su plan y su plan es soberano y este era un plan que iba de acuerdo al carácter de Dios. Lo que el Padre hizo con el Hijo, escucha esto, estaba en absolutamente en consonancia con el carácter de Dios. Estaban iguales. Dios dijo, este plan va a ser ejecutado de esta manera porque en primer lugar, este es un plan sabio. Es un plan sabio como Dios. El plan de salvación de tu alma es un plan sabio de parte de Dios. No usó a los ángeles para salvarte. No usó a ningún hombre para salvarte. Como dice 1 Corintios, no usó sabiduría humana para salvarte. Este es un plan que es un plan perfectamente sabio en la mente de Dios. Mi hijo perfecto tiene que morir para que tú puedas tener vida y Él se puede identificar contigo y entender por qué tú luchas y por qué sufres. Es un plan sabio, es un plan santo. Es un plan santo. ¿Por qué? Porque en la cruz, en este plan de sufrimiento, Dios demostró cuánto odio Dios tiene hacia el pecado. Dios mostró cuánto odio tiene hacia el pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador. Ama al pecador. Pero Dios detesta el pecado. Por eso que es un plan que es conveniente a Dios, porque es un Dios santo. Y fue necesario que Dios cargue en Cristo todo nuestro pecado para mostrar cómo Él es santo. Era necesario. Era un plan poderoso. Es un plan poderoso porque nadie pudo soportar la muerte y tantos sufrimientos como soportó Cristo y se levantó al tercer día. Por eso que es un plan que convenía al carácter de Dios, porque es sabio, es santo, es poderoso, pero también es un plan amoroso. Amoroso porque Cristo se entregó a sí mismo, amándolos hasta el fin. El Padre entregó a su Hijo, dice, porque de tal manera amé tanto al mundo que entregué a mi único Hijo. Yo me pregunto a veces, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros por el Señor? Sabiendo que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo sufrió de acuerdo al plan divino. Este plan divino era un plan sabio, un plan santo, un plan poderoso, un plan amoroso y es un plan lleno de gracia. Es un plan lleno de gracia porque el sacrificio de Cristo fue sustitutivo en nuestro lugar. Cristo dijo, lo que ustedes y yo merecíamos, no lo van a tener que hacer. Yo voy a dar mi vida, dice, mi vida di por ustedes. Me entregué, mi cuerpo fue molido por causa de vosotros. Un plan lleno de gracia. Por eso digo yo, ¿no? Si hemos de celebrar algo el 24, celebra que el Señor vino.
porque si no hubiese venido a sufrir, no habría esperanza para nosotros. Lo único que estaríamos es en eterna condenación. Y lo vamos a ver en un momento, por eso que hoy es mi oración que tú salgas diciendo de este lugar, gracias Señor. Estoy sufriendo, estoy pasando por problemas, estoy pasando por dificultades, pero vos me entendés. Y me entendés porque sufriste de acuerdo al plan divino. No hubo cuestionamientos de parte del Hijo, jamás. Jamás encontrás al Hijo discutiendo con el Padre diciendo por qué tiene que ser así. En los consejos eternos, voluntariamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, hablaron esto y dijeron tiene que ser así. Y el Padre dijo, vos vas a ir. Y el Hijo se sometió perfectamente a la voluntad de su Padre y dijo, he venido para hacer tu voluntad. No solamente que fue un plan adecuado al carácter de Dios, sino que también fue y es un plan que sigue dando fruto. Es un plan que sigue dando fruto, porque noten lo que dice aquí el versículo 10, dice, llevando muchos hijos a la gloria. Llevando muchos hijos a la gloria. La palabra llevar nos da la idea de que Cristo viene guiando el camino de los hijos que Él viene trayendo a la gloria. Dice, sufrió de acuerdo al plan para traer muchos hijos a la gloria. Me encanta porque no podemos dejar de pensar en Juan 14:6, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Damos gracias al Señor por el nacimiento virginal de Cristo. Damos gracias al Señor porque Cristo nació de María. Pero María no es el medio para llevarnos a Dios. María solamente fue un instrumento designado en los consejos eternos como una mujer común y corriente para poder traer al mundo al niño encarnado Jesús. Fue necesario que por concepción del Espíritu Santo sea esta mujer. No porque María era una mujer wow. María era una mujer como muchas de las que ustedes están acá, con luchas y dificultades. Pero en la voluntad de Dios eligió que ella sea el instrumento. ¿Y a qué voy con esto? Que no debemos adorar a la Virgen María. Debemos dar gloria al niño Jesús. Dice aquí el texto, dice, un plan que sigue dando frutos. No venimos a Dios por la Virgen, venimos a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque este plan sigue dando frutos. Dice aquí el texto, claramente dice, llevando a muchos hijos a la cruz, a la gloria del Señor. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Cristo, al decir eso, dijo, yo soy el mediador y el gran sumo sacerdote. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, ahí vamos a leerlo este texto, vamos a leerlo porque es un texto importante para tenerlo en cuenta. ¿Quién es el mediador? Porque hoy en día hay muchas sectas que dicen que hay personas o ángeles que nos pueden llevar a Dios. Todos los caminos conducen a Dios, dicen, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Bueno, aquí el texto bíblico nos dice lo contrario. En 1 Timoteo 2:5, la Biblia nos dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, y una frase, hombre. ¿Ven? El sufrimiento está añadido al texto, el hombre. El hombre. Muchos hijos a la gloria, traer muchos hijos a la gloria. Me encanta esta frase porque la Biblia está poniendo aquí en lugar que no todos son hijos. Uno podría pensar en esta mañana, bueno, yo soy hijo de Dios porque vengo a la iglesia.
Yo soy hijo de Dios porque me crié desde chiquito en una iglesia. Yo soy hijo de Dios porque, bueno, Él sabrá. La Escritura nos dice claramente que los hijos de Dios son los que creen, y escucha bien esto, los que perseveran. Quiero leerte capítulo 3 porque el libro de Hebreos habla acerca de la perseverancia y la muestra de quién es un hijo de Dios realmente. 3:6 nos dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y ahora noten, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Versículo 14 del mismo capítulo. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Se dan cuenta? Claramente aquí dice para atraer a muchos. Yo quiero decir algo con amor en esta mañana. Y por eso que mientras haya vida, dice la cruz, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que prestar atención. No todos los que están sentados aquí conocen al Señor. No todos conocen al Señor. Y por eso es mi deber, delante de la palabra del Señor, decirte estas cosas. ¿Conoces tú al Señor? Sí, pastor, yo conozco la Biblia, sé lo que la Biblia dice. Ok, muy bien. La fe viene por el oír y el oír viene por hacer la palabra del Señor, por predicar la palabra del Señor. Ahora, la segunda pregunta es, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, pastor, yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Qué crees de Él? Ese es el punto. ¿Qué crees de Jesucristo? Creo que fue un bebé. Creo que vino a la cruz. Creo que resucitó. La tercera pregunta es, ¿crees que Él vino a salvarte de vos mismo? ¿Crees que tuvo que venir a sufrir para darte vida eterna? Lo vamos a ver en un momento más. Vino a anular el poder del diablo sobre ti. Vino a quitarte de la esclavitud en la cual vivías. Por eso hoy luchas y sufres. Por eso que Jesús tuvo que venir. Es un plan que hoy sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque si hoy, en este día, tú estás aquí y dices, yo soy un pecador. Y como dijo ese hombre, estaban los dos en el templo. Y el otro dijo, te doy gracias porque yo hago todo esto. Y ese otro hombre humilde, sin poder levantar los ojos a Dios por la vergüenza y el peso que él sentía en su alma, en su pecado, él dijo, pequé y pervertí lo recto y no me aprovechó nada. Si tú en esta mañana eres sincero ante Dios y le dices, Señor, yo pequé, no hice las cosas bien en mi vida. Quiero hacer las cosas bien, pero únicamente es a través de Cristo. Si crees en Él y crees de todo corazón, dice la Biblia, y te arrepientes y vienes a Cristo y caminas por fe y sigues, como dice hasta aquí, reteniendo firme esta nueva vida en Cristo, serás salvo. Es un plan que sigue dando frutos. Hay gente que se sigue salvando en la gracia del Señor. No te salvas porque eres bueno. Te salvas por la gracia de Dios. Y es un plan que todavía, aunque el mundo sigue buscando estrategias para que la gente esté mejor, terapias conductivas, buscando medicamentos y un montón de terapias y estudios tratando de que el mundo se arregle, Dios sigue salvando personas. Y eso es para celebrar. Cristo sufrió de acuerdo al plan divino. Un plan, como vimos, que fue adecuado al carácter de Dios. Un plan que sigue dando fruto. Un plan que fue ejecutado a la perfección. Noten lo que dice el texto. Como les dije, hoy está lleno de riqueza este texto. Noten lo que dice el versículo 10 al final. Dice, para que llevara muchos hijos a la gloria e hiciera perfecto
por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. La palabra perfeccionar, que nosotros tenemos ahí en nuestra Biblia, o perfecto, significa que Jesús, por medio de sus padecimientos, tuvo que quitar nuestro pecado. Por medio del sufrimiento, Jesús tuvo que hacer algo. Tuvo que lograr algo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado estaba interfiriendo. La Biblia, ¿saben lo que dice? Tus pecados han hecho división entre yo, dice Dios, y tú. El hombre hoy no se puede acercar a Dios. No puede. Primeramente que nada, la Biblia dice, no hay nadie, ni siquiera uno, que busque a Dios. Cuando alguien está buscando a Dios es porque Dios ya se ha acercado. Eso es lo más importante entender, porque si no, nuestra mente, hermanos, estaría en el trabajo, estaría en la familia, no estaría en las cosas de Dios. Seamos honestos. Cuando hay pensamientos de Dios en nuestra mente es porque Dios ya ha empezado a obrar. Y la Escritura dice claramente en el Antiguo Testamento, vuestros pecados han hecho división, no se puede pasar. Y Cristo dice, habiendo hecho perfecto por medio del padecimiento, por medio del sufrimiento, Cristo tuvo que quitar los pecados que interferían ante Dios. Por medio de su sacrificio en la cruz, Él consagró, como dice aquí, separó a muchos hijos. Hay varios textos de eso, pero quiero leer uno que es muy precioso para que nos deleitemos en esto. Isaías 53. Miremos rápidamente Isaías 53. Dejando la marca ahí en Hebreos porque vamos a volver, obviamente. Isaías 53. Este texto es tremendo. Para nuestra mente humana incomprensible, para nuestro corazón espero que sea creíble. Isaías 53, 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. ¿Quién? La descendencia del Señor, sus hijos. Y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. No todos, muchos. ¿Quiénes son muchos? Los que creen. Los que han sido ya apartados antes de la fundación del mundo. Escogidos por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. Oh, mi siervo, dice, quiso quebrantarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque este era un plan que iba a ser ejecutado a la perfección. El plan de Dios no falla. En 1 de Juan 4:10 no hace falta que lo busquen, pero ¿saben qué, hermanos? En esto se demostró el amor de Dios, dice, en que Cristo vino a ser propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, hermanos queridos, Dios nunca dio un discurso sobre el amor. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios en la Biblia no encontrás ningún discurso de amor. No, hoy en día hay estas sectas, ¿no? Que amor y paz, Dios es amor y paz. Dios no dio ningún discurso de amor en la Escritura, escucha bien esto, pero Él lo manifestó en acción. Dios te manifestó cuánto ama tu alma para clavarse en la cruz. Siendo un bebé, creció en este mundo, sufrió en este mundo, para que yo pueda entender hoy cuánto el Señor me ama. Era conveniente a Dios que Cristo sufriera en este plan. No, a veces nosotros nos ponemos a veces con labios de niño. ¿Me entienden cuando hablo con labios de niño? ¿Sabe a qué voy con labios de niño? Puchero. Estoy sufriendo. Oh, wow. ¿Querés ver al Señor? ¿Quieres ver realmente al Señor? Fue conveniente. Cristo sufrió
de acuerdo al plan divino. Pero noten que no termina ahí. Noten que el versículo 11 y 13 nos dice algo tan precioso como Cristo ahora se identifica con sus hermanos. Cristo ahora se identifica con sus hermanos. Noten lo que dice: por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Me gusta mucho porque aquí vemos la solidaridad de Cristo. Aquí vemos cuán solidario fue el Señor. Hay otros textos que lo dicen, pero por cuestiones del tiempo quiero enfocarme, ¿no? Cuando el texto dice aquí en la palabra del Señor, dice, porque el que santifica nos hace santos. Para que pueda haber una identificación, para que Cristo pueda llamarme hermano, tuvo que pasar algo. Y vimos que Él se sujetó al plan y sufrió. Pero noten lo que dice otro texto en relación a esto, 1 Corintios 1:30, en cuanto a lo que es el sufrimiento del Señor y lo que ahora implica para mí, tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre. ¡Qué bendición! Tenemos una familia en común. Miren, yo soy argentino, ustedes son uruguayos, hay un poco de todo acá. Son de diferentes ciudades, de diferentes lugares, de diferentes familias, diferentes contextos. Pero si eres creyente, lo que hoy podemos decir es: gracias, Cristo, porque me has dado un Padre. Muchos quizás han crecido o hemos crecido con un Padre ausente. Gracias, Señor, porque hoy tengo un Padre celestial. Tengo un Padre que me entiende, y esto es únicamente porque Él nos santifica. Noten lo que dice aquí, Primera de Corintios 1:30, un texto precioso en cuanto a nuestra unión con el Señor. Si tienen una lapicera o un resaltador, márquenlo en su Biblia, resáltenlo, porque es un texto precioso para no olvidar. Pero, siempre los peros en la Biblia me encantan porque son peros buenos. Cuando encuentras un pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Qué buen pero. ¿Vieron? Los peros nuestros son peros a veces como: pero pastor, se me complicó. No llegué al culto, se me complicó, pastor. Pero. Los peros de la Biblia son buenos peros. Porque están marcando otra cosa. Dice, pero por obra suya. Noten, pero por obra suya. No es obra tuya, ¿te diste cuenta? Es obra suya. Están ustedes en Cristo, el cual se hizo, miren este vocabulario, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. El que se gloríe en el Señor. Si hay algo que celebrar este 24, gloriate en el Señor de la vida eterna. Gloriate de que vino con un plan y lo cumplió a la perfección. Y Él ahora, por medio de esto, nos puede bendecir. Dice, por obra suya, ustedes están en Cristo. Eso es ser santificado. Porque nos habla, escucha bien esto, nos habla de la bendición que ocurre en la vida de una persona cuando se convierte al Evangelio. Pasa ahora a estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, o sea, mi vida unida, como Juan 15, tenemos aquí las viñas, ¿no? Y cuando uno va a las viñas, uno puede ver las parras y las ramas y los racimos de uvas. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron para Dios, Dios hace todas las cosas nuevas. En Cristo es la posición, escucha, donde uno puede alcanzar la vida eterna. Por eso yo quiero preguntarte en esta mañana, no es si conoces al Señor, no es si crees en el Señor, no es si venís a la iglesia. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo? Porque eso lo cambia todo. Estar en Cristo es estar siendo santificado.
Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Santificado significa separado del mundo. ¿Estás viviendo separado del mundo o enredado en el mundo? ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en otro texto ahí en el libro de Timoteo? El soldado que milita, el soldado que es capturado por el Señor, el soldado que ahora trabaja para Cristo Jesús y vive para Cristo Jesús, no se enrieda en las cosas de este mundo. ¿Estás en Cristo? La consecuencia de ser santificados por el Señor, escucha esto, trae la presencia del Espíritu Santo morando a nuestra vida. Romanos 8:9 dice, los que son del Espíritu hacen la obra del Espíritu, los que son de la carne hacen la obra de la carne. El que santifica es Cristo y los santificados son los creyentes. Los creyentes. ¿Y cuál es esto, lo precioso de esto? Que aquí dice, el que santifica como los que son santificados son todos de uno. Son todos de un Padre. Hechos 17:26 nos dice que todos los hombres proceden de un acto creador de parte de Dios. Tenemos un Padre. Es el acto creador de Dios. Y lo que más me encanta de esto, noten ahora porque aquí viene la frutilla del postre de este punto. Cristo se identifica con sus hermanos. Noten esto. Siendo santificados, siendo ahora transformados, unidos a Él, Él dice, de mis hermanos, no me avergüenzo. ¿Saben que estaba estudiando esta semana esta palabra, avergonzarse? ¿Qué habrá querido decir el Señor cuando dice no avergonzarse? Estudié ahí qué quería decir en el idioma que el autor a los hebreos escribe. ¿Saben lo que dice? Mejor pondríamos, porque Él no reniega de llamarlos hermanos. Nunca protesta al Padre de reconocerlos como miembros de la familia de Dios. Cristo no protesta al Padre, no reniega de sus hermanos. Al contrario, los reconoce como miembros de la familia de Dios. ¿Dónde vemos eso? Efesios capítulo 2, versículo 19, tú lo puedes ver en tu casa. Nos hizo, dice ahora, miembros de la familia de Dios. Yo pensaba, ¿no? Y nosotros renegamos a nuestros hermanos. Cristo no reniega. No se avergüenza. A pesar de que nosotros no hacemos muchas veces las cosas bien, Cristo no se avergüenza. Es más, aquí está citando, cuando ustedes en su Biblia ahí ven esas palabras marcadas en mayúsculas, versículo 12 y versículo 13 y 14, está citando el autor a los hebreos el Salmo 22 y está citando Isaías 8. Y las dos referencias específicamente hacen a una profecía cumplida por parte de Cristo. En el Salmo 22 no hace falta que lo busquen, pero está citándolo ahí. Si van al Salmo 22, dice, anunciaré a tu nombre mis hermanos. Está haciendo una profecía mesiánica que Cristo cumplió después de resucitar. Cristo fue y anunció él mismo a sus hermanos. María Magdalena se le aparece el primer día de la semana, el domingo, recién resucitado. Ella se tira a los pies del Señor, ¿se acuerdan? Y ella lo agarra y le dice, no me toques, porque todavía no he ascendido al Padre. Ve y anuncia a mis hermanos que estoy vivo. Es la primera vez en la Escritura donde encontramos que de discípulos ahora pasan a ser hermanos. Y déjenme decirle, ¿dónde estaban los discípulos, queridos hermanos? Estaban con miedo, estaban apartados, estaban cada uno en la suya. Estaban cada uno en la suya. ¿Y qué hace el Señor? Dice, vaya y dígale a mis hermanos que yo resucité y los encuentro en Galilea. Nos vemos.
Tremendo el Señor, tremendo el Señor. No se avergüenza, no reniega de llamarnos hermanos. Y cuando Él dice ahí en Isaías, aquí estoy, yo y los hijos que me has dado, está haciendo referencia a Isaías, y el contexto es allí Isaías estaba lidiando con las naciones enemigas, el pueblo de Asiria, y él ponía su confianza en el Señor. ¿Saben? Capítulos 7, 8 y 9 de Isaías es la profecía, ¿no?, que cantamos hoy a la mañana. Emanuel, Dios con nosotros, nacerá de una virgen. Cristo cumplió esto en la cruz del Calvario. Cristo puso su confianza al que lo podía librar de la muerte. Cristo encomendó su alma a su Padre y dijo, terminado está. La obra que me encomendaste, el plan que me diste, lo cumplí a la perfección. Terminado está. Y ahí entregó el Espíritu. Varias referencias hacen a esto. ¿Se acuerdan cuando los ladrones en la cruz lo miraban y decían, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros? Cristo en su condición en el hombre en la cruz puso su confianza al que lo podía librar. Te hago una pregunta, cuando tú sufres, ¿en quién pones tu confianza? ¿En quién estás confiando cuando estás sufriendo y estás pasando tribulación y problemas? ¿En quién confías? ¿Confías en Dios? ¿O confías en tus recursos? Vemos, hermanos, esta preciosa verdad para reflexionar y tomar conciencia por quién es Él y lo que el Señor ha hecho, que yo ahora, al ser hermano del Señor, soy hermano de Cristo. Por su sacrificio ahora tengo la oportunidad de ser de un Padre y ser hermano del Señor. Si cuando tenemos problemas no le vayas a contar a tu hermano carnal de sangre tus problemas, ve primeramente a Cristo. Ve a Cristo. Corro a Cristo, cantamos en la iglesia. Corro a Cristo. Corro a Él. Porque Él entiende. Pero noten, para ir terminando aquí, punto número 3, Cristo sufrió con un propósito. Sí, esto no fue porque no solamente era para darnos vida eterna, sino que había un propósito bien marcado. Noten lo que dice versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participan, hablando de nosotros, los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Noten que esa frase, participar de carne y sangre, nos hacen referencia a nuestra humanidad, nos hacen referencia a nuestras debilidades. Somos de carne y sangre. No tenemos poderes como los ángeles. No somos como los ángeles que son espíritus. Nosotros tenemos debilidades. ¿Quién está cansado hoy? ¿Estás cansado hoy? Estamos cansados. ¿Quién tiene sueño hoy? Unos cuantos. Estamos sujetos a limitaciones. Cuando dice la Biblia, aquí dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es una realidad, hermano. No te creas que eres Superman. No te creas que eres Dios. Tienes limitaciones. Ojalá que pudiéramos vivir nosotros entendiendo que tenemos limitaciones. Que no podemos hacer todo. No podemos hacer todo. Que tenemos flaquezas. Que tenemos desánimos. Que tenemos altos y bajos muchas veces. Carne y sangre, débil. Y Cristo nos dice la palabra del Señor. Aquí dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, de debilidad, flaquezas, también Jesús participó de flaquezas, de debilidades, de limitaciones. Ustedes dicen, pero pastor, pero Cristo es Dios. Sí, pero al haberse encarnado, se tuvo que hacer de carne y sangre. Se tuvo que limitar, tuvo que experimentar flaquezas para cuando tú tienes flaquezas o debilidades, Él diga, te entiendo perfectamente lo que está pasando en ti. Filipenses 2, 6 al 8 habla de eso, ¿no? Tomando voluntariamente forma, se hizo semejante. Esto no le pertenecía al Señor, Él no era así, no le pertenecía. Él voluntariamente adoptó tomar esta forma.
¿Y por qué hizo esto? Noten lo que dice el texto. Noten lo que dice el versículo 14, la segunda parte. Me encanta, marquen esto en su Biblia, porque esto es súper importante. Para anular. Anular. Para eso Cristo tuvo que flaquear, ser débil, tomar la forma humana. Para eso tuvo que hacerlo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En otras palabras, Cristo sufrió con el propósito para triunfar sobre Satanás. Escucha bien esto, la única manera de destruir al diablo era robarle el arma principal. Es como cuando vas a una guerra, ¿verdad? Y tenés que anular a tu enemigo. Tenés que quitarle a tu enemigo las armas que te van a destruir. Las armas que destruyen al ser humano, ¿cuáles son? La muerte. Cristo, en el huerto del Edén, el Padre, la Trinidad, le dijo allí a Adán y Eva, el día que tú comas de este árbol de cierto morirás. El diablo dijo, no van a morir. Usó la estrategia que tanto nos encanta, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. El diablo sabía muy bien que la paga del pecado era la muerte. Él estaba escuchando cuando Dios le dijo, del día que comas, desobedezcas lo que papá te dice, viene la consecuencia de la muerte. El diablo sabía muy bien, la paga del pecado es la muerte. Y si yo logro, dice el diablo, tener al hombre toda la vida permaneciendo en sus pecados, sé que se va al infierno para siempre. ¿Te das cuenta qué astuto es el diablo? ¿Te das cuenta cuando dice la Biblia en Efesios capítulo 2, el príncipe de este mundo nos tiene atados muchas veces a la corriente de este mundo, en las vanidades de este mundo? Personas hoy se pierden por no conocer al Señor, por no querer. Cristo dice, tuvo que venir a destruir el arma fundamental del diablo, la muerte. Por eso dice aquí, para anular mediante la muerte el poder de aquel. O sea, Cristo tuvo que morir para cortarle al diablo la muerte. ¿Por qué? Porque se levantó el Señor al tercer día. Y Cristo dice en Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, dice el Señor, ustedes también vivirán. Se te acabó, diablo. Ya te la anuncié en Génesis capítulo 3. Te dije que en la cruz te iba a aplastar la cabeza. Génesis 3, la primera promesa que encontramos. Para triunfar sobre el diablo. ¿Saben qué? El diablo, lo único que puede hacerle a un creyente, ¿saben qué es? Es perseguirlo, es presionarlo, para que ceda a la tentación, hacerlo tropezar, cansarlo, pero no puede hacer algo, matarlo y llevárselo con él al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió con un propósito, para anular la muerte. No solamente eso, pero noten, para librarnos también al miedo de la muerte. ¡Ay! Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Saben qué? Como pastor, les digo que he visto gente que me ha dicho eso y los he visto llegar a ese momento y hasta el creyente más santo, genera cierta ansiedad el momento de esperar la muerte. Por eso, todos queremos decir, como dijo el apóstol Pablo, partir con Cristo es muchísimo mejor. Pero es en ese momento que está ahí, y déjenme decirle esto, aunque nadie lo quiera reconocer, hay algo que atemoriza a toda persona y es el día de su muerte. Toda persona, creyente o no creyente, no quiere pensar en cómo va a ser ese día. Dice aquí el texto, librar a los que por el temor a la muerte
estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Ven? El texto da énfasis a que hay temor en nuestro corazón a ese día. Qué ánimo es saber que al momento de que estamos para partir, nosotros podemos extender nuestras manos más allá de la tumba. Donde Cristo toma nuestra mano y nos guía más allá de la muerte, como dice el Salmo 23. Los guiaré más allá de la muerte. El buen pastor en el valle de sombra de muerte me guiará más allá. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que sufrir para esto, para anularle al diablo su arma más poderosa, la muerte. ¿Saben? Cuando un creyente muere en vida puede estar seguro de decir, cuando muero voy con el Señor. Es un momento quizás difícil, este aguijón que dice 1 Corintios 15, atravesarlo, pero es un momento de esperanza. Voy con el Señor. Si yo te pregunto a ti, si hoy morís, ¿dónde vas? Yo espero que tú sepas la pregunta, la respuesta correcta, y no digas, no sé, donde el Señor diga. Voy a preguntarte una vez más. Si hoy mueres, ¿dónde vas? Espero que tu respuesta sea de la fe. Este sufrimiento, dice la palabra del Señor, no ayuda a los ángeles, sino a nosotros. ¿Ven? No ayuda a los ángeles. Los ángeles no le hacen nada. Y noten, el último dice, Cristo es nuestro socorro en la tentación. Todo esto que hizo el Señor, todo esto Cristo sufrió. ¿Para qué sufrió todo esto? Por tanto, dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Ser semejante a todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas de Dios, para que, haciendo propiciación por los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un tema que se introduce, y lo vamos a ver más adelante, es el sumo sacerdocio de Cristo. Cristo es nuestro representante ante el Señor. Lo vamos a ver en capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos los capítulos de Hebreos hablan de que yo necesitaba a alguien que me represente ante Dios, porque no podía llegar. Y hay dos características de este sumo sacerdote, Cristo Jesús, para que se identifique con nosotros. Primero, la misericordia. Dice fiel, dice nuestro sumo sacerdote misericordioso. Este Jesús es misericordioso. ¿Por qué? Porque fue demostrado hacia mí ese amor. A pesar de que soy un pecador, Él me salvó. Misericordia. Sí, cuando yo estoy luchando, cuando tengo mis problemas, mis tentaciones, mis luchas, mis dificultades, lo primero que debo creer y ver es que el Señor dice, yo te entiendo y te tengo misericordia. Te tengo misericordia. No solamente misericordioso, sino que también fiel. Noten lo que dice el texto, dice misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Había ciertos requisitos para Dios para que un sumo sacerdote se pueda acercar. Y Jesús fue fiel en relación a Dios. Él cumplió las demandas del Padre, soportó el sufrimiento, la muerte, todo lo hizo en servicio absoluto al que lo envió. Capítulo 3, versículo 2, le dice, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cumplió todo fielmente el Señor? Expiar los pecados de su pueblo. Cristo logró con este sacrificio expiar los pecados. ¿Saben qué significa expiar? Significa lograr la paz entre Dios y el hombre. Logró la paz. Cantamos, ¿no? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Noche de paz. Cristo logró la paz. Quizás no haya paz en tu casa, quizás no haya paz en tu entorno, pero Cristo logró esa paz en tu corazón. Lo más importante. Logró la paz entre Dios y el hombre.
Cristo dejó de lado la ira en base a su ofrenda. En conclusión, hay mucho más para decir, lo vamos a retomar la semana que viene, pero a mí me gusta esa parte cuando dice, fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrernos. La Biblia nos dice que no hay promesa de que Cristo va a eliminar la tentación o la prueba, pero sí este texto nos dice que el Señor nos va a dar la salida y nos va a socorrer. Por eso en el sufrimiento tenemos a alguien que se para en nuestros zapatos y nos dice, entiendo exactamente lo que pasa. Porque yo soy misericordioso y te tengo compasión y te entiendo. Sufrí por este pecado que vos tenés, por esta lucha. 2, soy fiel. Soy fiel en todo lo que Dios me pidió. Y por eso ahora yo puedo representarte ante Dios. Puedo estar aquí, dice, para socorrerte cuando tú seas tentado en el sufrimiento. ¿Saben estas verdades? No, terminamos el capítulo 2. No hay más capítulo 2, no volvemos más al capítulo 2. Pero ¿saben qué pasa con este capítulo 1 y 2? ¿Por qué el autor dijo Cristo es superior a los ángeles? Porque estas verdades nos dejan advertidos sobre las consecuencias de no vivir conforme a la salvación y tenerla en poco. No ocuparse de la salvación, no ocuparse de nuestro cuidar con el Señor. Sin embargo, es necesario que recordemos que aunque tengamos fracasos, Él nos perdona. Y Él tiene la capacidad y el poder para hacernos superar las pruebas. Ese es el Señor. Él entiende. Él entiende lo que mi vecino no entiende. Él entiende lo que nadie puede entender. ¿Por qué? Porque Él vino a sufrir y se hizo sumo sacerdote para socorrerme. Gloria al Señor. Si alguien se gloríe, que se gloríe en Jesucristo. Oramos, Padre, que tu palabra haga la obra en el corazón. Es donde ahí apunta tu palabra siempre. Dame, hijo mío, tu corazón del cual mana la vida. Oramos que por el poder de tu Espíritu tú traigas convicción a aquellos que todavía no te conocen a ti como Señor y Salvador en sus vidas. Que tú, Señor, traigas hoy el día de salvación a sus almas. Llames al arrepentimiento, Señor, con ese llamado potente y eficaz que tú tienes de traerlos a ti. Atráelos con tu amor, Señor, y tu gracia. Y para tu iglesia, los santos, oramos, Señor, que durante toda esta temporada que estamos viviendo, podamos recordar, Señor, que tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso y que aunque muchas veces fallamos a vivir una vida como tú quieres, Señor, sabemos que en ti hay perdón, como dice Salmo 32, para que tu nombre sea reverenciado, amado, respetado. Señor, bendice tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.